Claramente las últimas decisiones del BCE han defraudado al mercado. Hemos tenido consecuencias negativas a corto plazo y vamos a ver si también va a marcar tendencias más a largo plazo. Vamos a ver en este sentido cómo invertir. Le vamos a preguntar a Amílcar Barrios, analista de fondos de Tresis y Sociedad de Valores. Bienvenido, Amílcar. Hola, buenos días. Bueno, después de esa decisión del BCE, que parece que Draghi no puso toda la carne en el asador, y es lo que ha defraudado a los mercados, al euro, a las bolsas, a los bonos, a la renta fija, sin duda. Y ahora nos preguntamos si esto va a crear tendencia y si es así, cómo deberíamos jugarla a través de fondos de inversión. Lo que sucede realmente es un poco, hemos visto que los mercados se habían descontado que el Banco Central Europeo iba a hacer un regalo de Reyes anticipado, o sea, una ampliación. Realmente el bajar el tipo de depósito, incluso diferir el tiempo al final del QE, pues estaba dentro de las variables posibles. Sí que es cierto que era la que más probabilidades tenía, que era la de ampliar 10.000, 20.000 millones mensuales las compras de bonos, pero al fin y al cabo era una de las posibilidades. El mercado obviamente se había dejado llevar un poco por el optimismo, aquí iba a ser más contundente el Banco Central Europeo, pero lo que hemos visto es que ha cumplido un poco lo que es el guión, el histórico del Banco Central Europeo respecto a lo que es, por ejemplo, la FED, es decir, ser un poquito un perfil de riesgo, más cauteloso, más conservador, y un poco guardarse munición de cara a si la inflación cae aún más, porque realmente vemos que ha vuelto a caer recientemente para agregado a la zona euro. Entonces vemos como que el Banco Central Europeo efectivamente pues ha cumplido con su papel más pro-alemán, podemos llamarlo, de ser más tranquilo, que realmente, como esa decías, presión, ¿no?, que tiene de Alemania. Efectivamente. Entonces sí que es verdad, pues veremos si la tendencia. Realmente tampoco vemos que sea un gran problema. Estamos viendo que efectivamente la zona euro sigue creciendo, la periferia más que el centro de que lo que es el núcleo, pero también sigue creciendo, Francia incluido, con lo cual no hay tanta preocupación. Que falta inflación es cierto. Sin embargo, sí es cierto que por efecto matemático para el año que viene se espera que pueda haber repuntes de inflación en Europa, a nivel global obviamente, por efecto base simplemente. Aparte también veremos si el precio del petróleo sigue en niveles tan deprimidos o también empieza a evolucionar, que obviamente el general del IPC volvería a coger fuerza. Con lo cual sí es cierto que el Banco Central Europeo un poco como se ha escondido, ha preferido esperar acontecimientos, podemos pensar. De las tendencias, un poco realmente cómo es lo que veríamos a día de hoy, cómo aprovecharnos de esto, que es siempre la gran pregunta. La renta fija o la divisa. En la divisa sí es cierto que habiendo alcanzado niveles de 1,05, pues 1,08, realmente 1,07 está tocando, pues sí es cierto que tampoco vemos que haya demasiado valor realmente que baje hasta un 1%. Si hemos entrado, como muchas casas han entrado en niveles de 1,30, 1,35, tampoco había tanto que ganar ya respecto a lo mucho que hay que perder. Sobre todo si vimos como un momento de primavera en el que vimos como un repunte a la inflación, efectivamente lo que hizo fue penalizar a todos los mercados que están muy tensionados. Entonces luego en renta fija no cambia mucho, también pasa un poco como la divisa, lo que tenemos que perder es más de lo que tenemos que ganar. A día de hoy, como decía, tan tensionado el mercado de renta fija que una pequeña explosión en cualquier momento nos puede hacer perder bastante. Y luego en bolsa sí es donde vemos que realmente la historia de fondo, nuestra tesis de inversión de fondo no ha cambiado. Seguimos pensando que es la recuperación económica de Europa, la mejora de los márgenes de las compañías europeas sigue ahí, con lo cual en bolsa europea seguimos siendo positivos, aún a pesar de lo que ha sucedido con el Banco Central Europeo. Entonces, si el BCE se guarda alguna bala en la recámara, podemos ver más a futuro, más adelante, aumentos de las compras mensuales o incluso, como algún Banco Central Europeo, compra de renta variable. Lo digo porque en esta última reunión no había consenso en todos los miembros del organismo. Eso a lo mejor sí dificulta poner en marcha Sí, estas por medidas. supuesto, pero bueno, la falta de consensos va a venir siempre principalmente por la vía Alemania, que está en contra de todo este tipo de programas, ya lo sabemos. Si en el futuro, como decíamos antes, si la inflación sigue cayendo más, la subyacente, ya no la general, que está muy ligada al precio de la energía, la general sigue cayendo, por supuesto vamos a encontrarnos esos 10.000, 20.000 o los X mil millones que sean de más de compra de bonos. Como decíamos, el BCE ha sido cauteloso, se ha guardado esa munición y si le hace falta la aplicará. También es cierto, no podemos olvidar que Mario Draghi ha tirado mucho y le ha venido muy bien, le ha servido bastante únicamente jugar con las palabras, no tanto con los hechos, sino con las palabras ha conseguido guiar bastante a los mercados, con lo cual hasta qué punto es necesario simplemente actuar en vez de simplemente palabras, pues es algo que hay que analizar con mucho detalle en el caso de Europa. Mirando para 2016, desde Tresis, ¿cuáles creen que van a ser las grandes tendencias de inversión? Bueno, a nivel de activo, en renta fija realmente pues tampoco vemos que haya mucho valor, como hemos dicho antes. Entonces hay que buscar lo que es la generación de alfa, estrategias diferenciadoras. Ya no vale lo de comprarse un bono a 5 o 10 años y cobrar el cupón y esperar que el precio siga subiendo, eso ya parece que se ha acabado. Entonces jugar un poco más de estrategias de valor relativo, jugar los bonos flotantes americanos, como he recomendado varias veces en Estados Unidos, si suben tipos, que es lo que parece que va a suceder. Con lo cual en renta fija, o plazos cortos o estrategias más de valor relativo, jugando distintos tramos de la curva según vaya cotizando el mercado. Eso es lo que realmente pensamos donde
pensamos que hay poco valor. En high yield, aunque es verdad que las tasas de default, que los tipos de interés y que muchos otros factores acompañan a pensar que puede ser un buen activo, es cierto que con la liquidez aún seguimos siendo bastante cautos, porque hemos visto unos inflows, unas entradas de capital enormes en los últimos 2 años, y es cierto que cualquier sell-off puede ser catastrófico para todo el activo en sí, por todo lo que se ha comprado a cualquier precio. Con una renta fija, cautos, más defensivos que otra cosa. Y luego sí que es verdad, pues lo que decíamos renta variable, por supuesto, a nivel geográfico tenemos que fijarnos especialmente en Europa, es nuestra gran apuesta. Eso ha variado poco, y luego también, eso no quiere decir que no desmerezcamos Estados Unidos, seguimos viendo valor, pero también, igual que la renta fija, no vale comprarse cualquier parte de Estados Unidos, sino simplemente saber qué gestor o qué sectores, o incluso el timing es importante en este caso para jugar a Estados Unidos. Y luego, por último, también perdón, teníamos Asia, que en Asia que estamos jugando, que pensamos que hay que jugar a largo plazo, es la parte de consumo. O sea, esas clases medias emergentes que van a más, que siguen cambiando sus pautas de consumo, entonces donde vemos que hay que jugar. Y eso sea geográfico. Luego ya a nivel más sectorial por cada país, por cada región. En Europa, por supuesto, estamos jugando el ciclo interno. O sea, no nos vale ya cualquier multinacional con presencia extranjera en zonas con mayores problemas. Y en Estados Unidos, que también sería más interno, especialmente, bueno, la parte de servicios, que está una economía más cerrada, por supuesto, el consumo es una gran apuesta a nuestro parecer. Y luego también en lo que sean bancos americanos. Como decíamos antes, bonos flotantes, pues si mejoran los márgenes de los bancos con serie de tipos, obviamente, ahí vemos valor. Y luego ya lo que decíamos último, en la parte emergente sería más puramente ya de consumo. ¿Alguna idea de fondo para aprovechar estas grandes tendencias de los mercados? En la parte de renta fija, esa estrategia diferenciadora con bonos flotantes, por ejemplo, ¿sí? Tenemos el fondo de Pinco Income, que la mitad de su cartera son bonos flotantes de Estados Unidos, con lo cual aquí estamos jugando pues eso, subida de tipos en Estados Unidos, que esta vez sí parece, según los mensajes de Yellen muy recientes, que va a suceder sí o sí, no tanto como en el Banco Central Europeo, que había algo más de controversia. En el caso de Estados Unidos parece que sí va a jugarse, que sí va a darse esa subida de tipos. Entonces, con los flotantes, efectivamente, ese reseteo del cupón pensamos que puede ser muy bueno de cara al próximo año entero, o año y medio, veremos según vaya evolucionando la economía americana. Eso en renta fija. Y luego en renta variable, si queremos jugar el consumo, o sea, lo que es zona euro, jugaríamos pues, a través del Henderson Euroland. Además, es un fondo que está ahora mismo también prociclo, o sea, pesos más importantes en sectores procíclicos de consumo, industria, financieros, lo habitual. Y luego también tenemos, por supuesto, Pan-Europa, también tenemos el Schroders European Opportunities, que es todavía más prociclo, que lo hemos dicho antes, obviamente incluyendo también ya sería Suiza, incluyendo Reino Unido, siendo Pan-Europa. Eso. Y luego, pues sí, también, lo último, en la parte de América, que antes decíamos, el consumo interno, y sobre todo también la parte de bancos, que es lo que creemos más importante, jugaríamos a través del Robeco US Large Cap, que la parte que decíamos de bancos es su primera apuesta. O sea, bancos internos más relacionados con el crédito, el crecimiento del crédito interno dentro de la economía norteamericana. Como comentaba usted antes, la renta variable europea sigue siendo su gran apuesta de cara al próximo año, pero la periferia va a comportarse mejor que la renta variable de Europa Central, y sobre todo el IBEX 35, ¿qué va a pasar con él? Que este año ha sido el alumno atrasado, sin duda, de la clase, con esa gran exposición a Latinoamérica y a los bancos. ¿Qué va a suceder? Periferia, central y España. Sí, bueno, pues si diferenciamos periferia central, vemos que atendiendo a fundamentales básicamente macroeconómicos, pensamos que sí, que la periferia tiene que seguir creciendo, o sea, sigue creciendo más a día de hoy, lo que es el núcleo Europa, Alemania y Francia, o incluso Países Bajos también o Bélgica. Entonces, sí vemos que la periferia a través de fundamentales debería crecer más. Y luego está el caso concreto, por ejemplo, del IBEX. El IBEX hemos visto que este año, bueno, el IBEX y el bono, ambos han sufrido el riesgo político. Hasta que no sepamos el resultado de las elecciones generales y cómo es de gobernable España después del 20 de diciembre, realmente pues España va a seguir penalizada por el mercado, tanto en renta fija como en bolsa. Luego es verdad que si nos fijamos compañía a compañía, muchas veces no tiene nada que ver con la situación política, incluso interna económica de España, pero al fin y al cabo estamos comprando empresa española. Entonces es verdad que de cara al inversor internacional, hasta que, como decíamos, hasta que no sepamos si el riesgo político se plasma en la realidad o no, vamos a seguir penalizados en bolsa española. Y luego el caso concreto de Latinoamérica sería en el caso de España. Aquí es muy importante, de hecho estamos comprobando este año en varios fondos de inversión de renta variable española, como el haber ido reduciendo posiciones poco a poco en Latinoamérica, especialmente en Brasil, que hemos visto que cada día va a peor política y económicamente, ha beneficiado enormemente, y tenemos una performance de los fondos de inversión españoles respecto al índice bastante grande, precisamente por haber estado reduciendo o obviando la exposición a Brasil.
Vamos a mirar a Asia, concretamente a Japón. ¿Creen que le queda recorrido de cara a 2016 o hay que andarse ya muy cautos? Bueno, con Japón siempre hay que ser cauto, realmente. O sea, también, ¿no? Sí. Pero como van a poner más medidas sobre la mesa, dará recorrido ya. Claro, ¿no? nos fijamos lo que ha hecho hasta ahora Japón, las 3 fechas famosas, pues básicamente se ha reducido casi en exclusiva a la política monetaria expansiva, que ha fracasado. O sea, porque realmente hay recesión y no hay inflación. O sea, los dos grandes objetivos de ABE, de los Abenomics, no han funcionado en ninguna de las dos patas. Entonces, realmente todos tenemos que fiarlo un poco a las promesas. Si se cumplen, como hace ya 2 años que debería haberse cumplido, el empezar a aplicar ya reformas estructurales, reformas también fiscales importantes, no se han dado hasta la fecha. Y sí es cierto que Japón, por el tipo de mercado que es, no vemos que sea una apuesta realmente que a día de hoy nos pueda aportar valor si vemos cómo estamos si vemos que hay valor, por ejemplo, en Europa. Entonces, en Japón, en la medida en que esas medidas monetarias o las dos otras fechas que no se cumplan, tampoco vemos que sea una apuesta muy interesante, sobre todo porque el incremento de la volatilidad de una cartera es enorme por la volatilidad, o sea, idiosincrática del propio índice. Con lo cual no vemos que sea una apuesta realmente interesante a día de hoy. Que sí es verdad también que puede subir de repente, pues, grandes subidas, pero no hay que olvidar lo que hemos visto recientemente en los últimos años, es que la bolsa de Japón tiende a atraer mucho dinero caliente, o sea, mucha inversión especulativa, podemos llamar, que tan pronto sube, o sea, alcanza los beneficios esa volatilidad, y sale, también, ¿no? Efectivamente. Y desde Tresis, ¿cuáles creen que son los riesgos que podrían afectar más al mercado en el próximo año? El año que viene, sí, bueno, pues igual que hemos visto este año, que sobre todo las últimas semanas, a pesar de distintos, pues a pesar de atentados, a pesar del derribo de un caza en Turquía, hemos visto que todo ello ha sido obviado básicamente por el soporte de los bancos centrales, porque iba a hacer el Banco Central Europeo y qué va a hacer la Reserva Federal. Con lo cual, esto no va a cambiar de noche a la mañana y pensamos que va a seguir siendo la misma tendencia de dependencia absoluta del mercado de los bancos centrales el año que viene. Entonces, si la Reserva Federal subiera tipos más fuertes, con mayor virulencia de lo esperado, o si el Banco Central Europeo fracasara en su intento de o bien contener la deflación o bien no saber impulsar la inflación, entonces también ahí tenemos riesgos. Entonces, otra vez pensamos que va a ser un año dominado por bancos centrales, el europeo, el americano, el chino, por supuesto, claro, e incluso el japonés también, con lo cual, bancos centrales. Pero eso no quiere decir que, por supuesto, la recuperación económica, si falla, si realmente tuviéramos un escenario como el que se ha llegado a descontar en verano de recesión mundial otra vez o la vuelta de verano, obviamente eso afectará, pero vamos, no creemos que ese no es nuestro escenario base, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Y luego, por último, también tenemos, como siempre, el riesgo político. Lo que decíamos antes de España, pues este año pues también tendremos otro tipo de elecciones en otros países europeos importantes. Siempre tenemos las amenazas, pues, por ejemplo, de Rusia también con Turquía, por poner algún ejemplo más reciente, con lo cual el riesgo político es algo que no podemos descartar en ninguno de los casos. Pues nos vamos a quedar con estas palabras. Amílcar Barrios, analista de fondos de Tresis Sociedad de Valores. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com.